Bienvenidos a este nuevo encuentro en el canal de Dinámica Holística y estamos con Eduardo Vigiano, Hola, ¿qué tal? que nos va a hacer unas nuevas referencias con respecto al Camino del Héroe. Sí, a mí me interesó lo que vos habías hablado del Camino del Héroe desde la lectura por las cartas de tarot. Mi visión o mi conocimiento respecto del Camino del Héroe tiene más que ver con la mitología. Por eso me parece interesante estas diferentes miradas. Perfecto. Entonces, dentro de la mitología, ¿cómo, para los que no conocen el Camino del Héroe, si querés hacer una introducción respecto a eso, así... A ver, el sentido de este concepto es que la mitología en realidad es una sola, y más allá de que cada cultura, cada civilización tenga su propia mitología, su conjunto de mitos, y en realidad se dan ciertos acontecimientos en común dentro de esas historias mitológicas. Es por eso que se dice que la mitología es una sola, y hay un autor que se llama Campbell que escribió El héroe de las mil caras, refiriendo con el título a que son muchas caras de una misma mitología, de un mismo héroe. Es decir, la historia del héroe se repite. Él tiene que afrontar un desafío. Primero viene la etapa de la negación, después cuando decide ir viene la desnudez, que se le llama, él se despoja de todo su pasado y afronta esa realidad. Viene entrar al vientre de la ballena, que no es salir, ¿no? Eso es un dato muy importante, sino que él ingresa. Entonces ahí afronta sus desafíos. Bueno, viene la ayuda del amigo, el enfrentamiento con la madre o la doncella. Ahí ya dependen de distintas culturas, le van poniendo diferentes colores. Vienen las batallas, derrotas, triunfos, hasta que llega la apoteosis, que es el sumo, ¿sí? Cuando él logra su cometido y también indefectiblemente la muerte. Por ejemplo, Cristo. Entonces, después viene lo que sería, siguiendo con el Cristo, la resurrección, es decir, el paso, la transformación, el haber llegado, y ese héroe vuelve, Cristo, vuelve a reencontrarse con sus amigos, con sus congéneres, ¿sí? A transmitir su verdad, pero ya desde ese lugar de tipo ya superado. Ese es el héroe. Pero es importante el tema de la muerte y está muy bien explicitado en una película que seguramente ustedes la tengan en mente, que es Aquiles, ¿no? Que protagonizó Brad Pitt, por ejemplo. Pueden volver a verla. También Wallace, que hace Mel Gibson, bien muere. Hay una historia, la historia verdadera es muy trágica, ¿no? De cómo lo descuartizan, lo torturan a Wallace antes de morir. La película está un poco más edulcorado, eso, pero esos códigos que acabo de enunciar se repiten en todas las civilizaciones. Tupac, por ejemplo, en la mitología guaraní, que era un árbol, ¿no? Y viene el diluvio, lo que sería el diluvio en las religiones, en la religión católica romana, y el único que se salva es ese árbol. El árbol pasa de un mundo al otro, diluvio de por medio, así como sucede en otras mitologías. Gilgamesh, por decir algo, también cada una tiene su héroe con esas características del héroe. Ahora, ¿cómo se lee desde el tarot? No lo sé, porque lo que yo sí sé es que el tarot, bueno, cómo se inició, así que bueno, por eso me parece muy interesante. Vos hablás, yo me sé un mate. Bueno, yo te puedo ir comentando que es distinto y parecido, como todo, ¿no? Sí. Tenemos lo que es el loco, la carta del loco, que es el cero, representa el cero y tiene que ver con
toda la potencialidad es el huevo, digamos, antes de nacer. Y el final es la carta 21, o en algunos lados es 22, y tiene que ver con el mundo o el universo, porque depende también qué tarot, qué tipo de tarot. El Rider. Rider se escribe. El Marsellés, que es el de Jodorowsky, que también, o sea, van a ver distintas imágenes, ¿no? El mundo. Y acá está, fíjense la diferencia del loco y del mundo. Parecidos, pero cada uno tiene su historia, su característica. O sea, cada autor le dio también su impronta. O sea, hay elementos que se repiten siempre, que tienen que repetirse siempre. Claro, y tiene que ver con esos arquetipos que vemos, que bueno, justamente lo que vos estabas nombrando, esto de la resurrección, de la transformación, eso está en cada una de las cartas. Por ejemplo, la resurrección sería el juicio, fíjate que sale de la tumba, bueno, miren, y después la muerte, ¿no? Que todo el mundo cuando ve la muerte se asusta, y en realidad la muerte, fíjense que la muerte en realidad es una transformación. Mira, acá está desde otro plano, no está tan, digamos, tétrico. Hay algunos que los dibujan, sí, los hacen tétricos, claro. Entonces te da como que el que lo ve se impacta y dice que me voy a morir. Bueno, en realidad no, es transformación. Eso es lo que hablábamos los otros días, el proceso creativo necesita de una muerte. Claro, para que surja algo nuevo. Y para que surja algo nuevo, dentro de eso está lo que es la rueda de la fortuna, que es el ciclo que, digamos que es que la rueda que gira continuamente, entonces va renovando también la energía. Pero ¿cómo es esto del camino del héroe, ¿no? Que se enfoca desde otro lugar, desde la evolución del ser humano. Empieza como un huevo, como algo potencial para ser, y se va desarrollando como bebé, niño, las características de lo que es el arquetipo de un niño, un bebé, va creciendo. A medida que va creciendo, tiene que ver con las edades y con lo que va viviendo cada edad. Entonces se divide en 3 septenios, o sea, las cartas. Tenemos 21 cartas, en realidad son 22 mayores, entonces las dividís y hay todo un proceso. En el libro de Jodorowsky explica todo el proceso, pero también hay otros autores que van hablando de lo que es el camino del héroe desde otro lugar, porque volvemos a lo mismo, todos lo estudian, lo palpan, lo viven, y la experiencia misma de lo que es las tiradas, cuando vos tenés una persona y la estás atendiendo, tenés distintas miradas, o sea, la persona va descubriendo cosas, porque eso sí, el tarot evolutivo es este camino del héroe, es ver que algo no te determina, o sea, si a vos te sale determinada carta, no te va a determinar la situación, te va a orientar, es una guía. Entonces vos lo tomás como guía y seguís. Pero, ¿qué está bien o qué está mal? No hay ni bueno ni malo. Es experiencia, es vivencia. Es lo que hablamos a través esto de sentir, de percibir, de animarse a experimentar. Y bueno, y es eso la evolución del ser humano. Y a eso es el camino, el héroe. Mi cuentito, mi camino del héroe, lo hago con meditaciones. En mis cursos voy atravesando por ejemplo, empiezo con esta carta y empiezo a hacerla, ir para adentro de la persona y ver todas las características que puede llegar a ver acá mirando esta carta. Todas esas características van para adentro, o sea, la pueden ir sintiendo. Yo lo voy guiando, ¿no?, en la meditación. Entonces ahí va surgiendo todas las características de esto sin que yo lo diga. La persona después te lo cuenta, qué es lo que vivenció,
lo que vio, o sea, dentro de lo que es la visualización, porque se puede guiar con una visualización y se puede hacerlo con el sonido solamente. Ahora, ¿es un camino? ¿O la palabra camino es un símbolo en este caso? ¿Hay un derrotero, un recorrido o no? Hay un recorrido y que también ese recorrido puede tener distintas ramas, porque son senderos como que vas, el que quiere ir por el camino largo o tenés el camino corto. Es la evolución más rápida, digamos, pero es la que más tenés más, digamos, peligros en el camino, como claro. Lo que es los mismos héroes de todo lo que vos estás contando, que siempre tenés el camino largo para recorrer, que por ahí es menos sinuoso, pero tenés el corto que es más heavy, o sea, como que tenés que caminar más rápido para zafar de los peligros. Es recordar a los egipcios que entras a una pirámide y el camino fácil es el que no te lleva a ningún lado. Claro. Bueno. El otro es el camino más complicado y simbólicamente tiene que ver con la vida eso, ¿no? Sí. Ahora, igual que los laberintos. Sí, ahora el recorrido del héroe desde la visión de Campbell está narrado de determinada manera en la lectura de la mitología, de manera tal de que hoy una persona puede hacer una lectura y decir yo estoy ubicado acá. ¿Eso pasa con las cartas? También, porque tiene que ver, hay una tirada que directamente, ya al principio del curso se da, que sin que la persona sepa lo que es lo teórico, puede, y antes de las meditaciones, puede llegar a, o sea, se ve la carta que le sale y esa carta te muestra por qué estadio estás y qué tenés que trabajar en este momento, por ejemplo. Y va variando, porque también otra cosa que varía es que no siempre, es como los roles que uno cumple en la vida diaria, ¿no? Que en un momento sos padre, en otro momento del día sos cocinero, en otro sos viajante, porque tenemos distintos momentos que vamos realizando distintas acciones. Bueno, esto es lo mismo. En el mismo día podemos atravesar por distintos arcanos. O sea, lo podemos desmenuzar, pero depende de la pregunta que hagamos a las cartas. Bien. Creo que se va a hacer largo para que la me gente parece que está apurada, pero yo dejaría de nuevo una anécdota, de nuevo retomando la película que les sugerí. Hay una escena donde, bueno, después de que Aquiles mata a Héctor, Aquiles era un héroe, es decir, no era una persona real, no existió, era hijo de Dios y de humano. Esos eran los héroes, no eran dioses, eran semidioses. Ahora, él mató a Héctor, viene el rey, el padre de Héctor, a verlo a Aquiles. Ese encuentro y ese diálogo, contado por el poeta griego, pero bien transcrito en esa película, realmente es para reflexionar. Digo, ¿qué haría cada uno de ustedes en ese lugar? En lugar de Aquiles, en ese momento, en lugar de esto. Porque, ¿qué pasa? La cultura griega, tiro un datito, hacía que nos devolvieran el cuerpo. El padre de Héctor va a pedirle a quien le mató a su hijo que tenga piedad y le devuelva el cuerpo. ¿Qué hizo Aquiles? Que lean la película. Claro. O que lean a Homero. Eso. Mejor. Pero está bien transcripta esa película. Hay algunas que son muy de Hollywood que no vale la pena. Pero esa. Sí. Bueno, gran recomendación. Bueno, y otra recomendación es que sigan el canal de Edu, que es Edu Art, A-R-T, Print, P-R-I-N-T. Bueno. Y ahí conversamos de estos temas y mucho más. Bárbaro, gracias. Chao. Síganos. Sí.